Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Harry tras haber lanzado su libro Spare. Vamos a analizar esta entrevista donde habla de su libro para ver qué refleja su lenguaje corporal. ¿Hay algo más que no está diciendo o su cuerpo lo está delatando? Vamos a analizarlo. Bienvenidos a PAM 1111. Hola a todos y bienvenidos a este video. Estoy muy contenta porque este es el primer video del 2023, pero bueno, no quiero hacer esta introducción muy larga, así que recuerden que todo lo que vean aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. Una vez dicho esto, comencemos con el análisis. Comencemos cuando menciona que no cree que pueda haber paz en su familia hasta que la verdad salga a la luz. Cuando menciona eso podemos notar cómo dirige su mirada hacia abajo a la derecha, lo que nos indica que está conectando con sensaciones, pero también con su lado racional. Esto quiere decir que esto que él acaba de decir, él lo está cuidando mucho, está siendo muy cuidadoso, pero al mismo tiempo es muy consciente de lo que está diciendo. Incluso puede haber llegado con la idea de que era uno de los temas que él quería abordar. I don't think that we can ever have peace with my family unless the truth is out there. Pero eso no es todo, ya que cuando menciona tener paz, vemos cómo genera esta microexpresión, una microexpresión de asco, disgusto y desagrado. Y lo podemos saber por la forma en que eleva su labio superior, una unidad de acción 10. Vean cómo además se marca el surco nasogeniano y baja ligeramente la parte interna de sus cejas. I don't think that we can ever have peace. Después de eso podemos notar cómo aprieta ligeramente su mandíbula, vean con los dientes. Esto se conoce como AD31 y nos indica enojo y frustración. Hay un enojo contenido. Por lo tanto, aquí podemos ver que está siendo cuidadoso con lo que dice, pero que tiene puntos que ya sabía, que era consciente que quería abordar o que ya sabía que iba a decir. Pero además de eso también vemos enojo y frustración, disgusto y desagrado. Have peace with my family. Luego vemos cómo pasa la lengua por sus labios, indicándonos un pico de ansiedad. Recuerden que cuando esto sucede es porque comenzamos a generar mayor cantidad de saliva por un sentimiento de resequedad. Además, los labios, al ser una zona súper sensible, al pasar la lengua generamos un apaciguador. Por lo tanto, nos indica que está cuidando sus palabras, que hay un pico de ansiedad y que busca tranquilizarse, está buscando retomar la compostura. Y luego sucede algo que me parece muy interesante y es que hay un estímulo reflejo. Recuerden que un estímulo reflejo es cuando mencionamos a una persona, una situación, algo en concreto que al mencionarlo nuestro cuerpo va a reflejar la emoción que sentimos sobre esa situación o de esa persona. En este caso, Harry menciona with my family. Al mencionar a su familia vamos a ver esta reacción. Lo que podemos ver es un instinto de protección y de amenaza. Estamos viendo estas emociones contrarias. Lo podemos saber por cómo baja su mentón, un movimiento 54, cómo baja la parte interna de sus cejas y mira fijamente. With my family. Por lo tanto, el mencionar a su familia le hace generar enojo, protección y amenaza al mismo tiempo. Pero hay algo que llama mucho mi atención y es que después de terminar esta frase tan contundente, vemos esta expresión. Lo primero que pueden notar es sus labios. Vean cómo se forma básicamente una línea horizontal, como si estuvieran agarrando sus comisuras y las tiraran de manera horizontal. Esto se conoce como una unidad de acción 20. Usualmente nos indica que la persona se siente afectada o próximo a estarlo. Sin embargo, en este caso no va tanto por ahí. Realmente lo que estamos viendo es una sonrisa temerosa. Lo que podemos ver es que el músculo risorio está tirando de los labios hacia las orejas y por eso se genera esta línea horizontal o queda básicamente generando un rectángulo en sus labios. Lo que nos está indicando esta parte de la sonrisa temerosa es el no tener realmente una expresión positiva o una emoción positiva y realmente por eso está esa parte del temor. Pero lo interesante no va hasta ahí, sino que realmente vamos a ver una microexpresión que es casi imperceptible. De hecho, tienes que prestar muchísima atención para poder percibirla. Y es que vamos a ver cómo genera esta expresión donde sus labios se van de manera horizontal, pero después vamos a ver una microexpresión donde su comisura izquierda se eleva ligeramente, pero es muy ligero, algo así.
Con eso ya sabemos que realmente lo que está pasando es que está reteniendo una emoción. Lo que está reteniendo es satisfacción y este deseo inconsciente de salirse con la suya. With my family, unless the truth is out there. Por lo tanto, está muy interesante esto porque estamos viendo cómo él está intentando mantener la compostura y cuidar mucho sus propios movimientos. Está siendo muy consciente, por eso empieza utilizando este lado derecho, este lado racional. Sin embargo, esto sucede en su lado izquierdo, su lado emocional. Entonces está esta batalla entre lo racional, lo que él sabe que tiene que hacer, lo que él sabe que tiene que decir, cómo él tiene que comportarse y actuar, pero sus emociones de todos modos surgen, aunque sea en micro momentos, con microexpresiones. Esto lo acaba de delatar y acaba de delatar esa satisfacción. Luego menciona que hay mucho que puede perdonar, pero que tienen que haber pláticas. Cuando menciona eso, hay coherencia entre lo que dice verbal y corporalmente. De hecho, podemos ver que cuando lo dice ni siquiera puede ver a la cámara. Se voltea completamente de perfil y hacia el lado izquierdo, el lado emocional y el más genuino. Además de eso, vamos a ver cómo traga saliva, indicándonos un pico de ansiedad. Recuerden que este es un proceso fisiológico que no es visible. Nuestro cuerpo sabe tanto que genera la cantidad exacta. Cuando es visible es porque es un estímulo o una reacción negativa. Por lo tanto, hay coherencia en lo que siente y en que es algo que le cuesta y que en ese momento conecta con emociones al decirlo. A lot that I can forgive, but there needs to be conversations and then in order for reconciliation, and part of that has to be accountability. Además de eso, podemos notar cómo también está apretando sus labios, lo que nos indica que está reprimiendo emociones. A lot that I can forgive, but then Pero nuevamente hay un estímulo reflejo que también nos está dando mucha información y que lo está traicionando. Y ese cuando él menciona la palabra forgive, perdonar, vamos a notar cómo genera esta expresión. Vean cómo esta expresión es contraria a perdonar. Nuevamente estamos viendo una expresión de asco, disgusto, desagrado, repulsión o enojo. Nuevamente está elevando su labio superior, se marca nuevamente el surco nasogeniano, pero lo interesante aquí es que él está buscando controlarse. Por lo mismo, vuelve a pasar la lengua por sus labios para tranquilizarse. Algo que vamos a estar viendo en Harry es que él es muy consciente de su lenguaje corporal. Por lo tanto, en los momentos en que sabe que su lenguaje o que está generando una emoción, por lo tanto, busca tranquilizarse y por eso va a estar pasando la lengua por sus labios, va a estar retomando su compostura y vamos a estar viendo que regresa esa parte racional. Pero lo interesante es que de todos modos siempre hay momentos donde lo emocional surge y es donde tenemos que ver esa información. forgive. Como se los menciono, va a estar pasando la lengua porque está cuidando lo que dice y está buscando tranquilizarse y recuperar esta compostura. Nuevamente conectar con el lado racional y con todo lo que él sabe de cómo debe verse y comportarse. Dice que para perdonar deben aceptar lo suyo, su responsabilidad. Y cuando menciona eso podemos notar cómo cierra los ojos. Esto se conoce como AD45 y es una barrera, lo que nos indica coherencia en que realmente es algo que sí le molesta, le disgusta o le hace sentir mal. Por lo mismo genera esta barrera para aislarse de la situación, para alejarse del momento, irse a su mundo interior y sentirse protegido. Básicamente el hablar de lo que tiene que perdonar de su familia, de lo que podría perdonar y la responsabilidad que ellos tienen que aceptar, sí lo hace querer aislarse de la situación y sí nos indica que busca protegerse en este mundo interno. But there needs to be conversations and then in order for reconciliation, and part of that has to be accountability. Y termina afinando sus labios. Vean cómo casi desaparecen, se ve una línea muy pequeña por meterlos en su boca. Esto se conoce como una unidad de acción 23 y nos están indicando un conflicto interno. Menciona lo de escoger el título Spare y cómo este se terminó usando en su contra gran parte de su vida. Cuando menciona eso podemos notar cómo entrecierra ligeramente los ojos, una unidad de acción 41 que nos indica análisis y escepticismo, y nuevamente vamos a ver cómo comienza a elevar su labio superior, nuevamente indicando disgusto y desagrado. It was just a really good opportunity to choose a title that had been somewhat
used against me for a long part of my life. Después afirma que se ganó ese título y mientras lo hace asiente con su cabeza, indicándonos coherencia, así lo cree. Además vemos cómo comienza a tocar la punta de sus dedos, lo que nos indica que es un apaciguador, está buscando calmarse, si hay ansiedad. Vean cómo se abulta ligeramente su labio inferior, indicándonos molestia. Por lo tanto, estamos viendo que sí es algo de todos modos que cree, pero que le molesta. And own that title. El entrevistador le dice que se refiere en el libro a su hermano como su hermano querido y némesis. Cuando menciona eso podemos notar cómo nuevamente cierra los ojos, generando esta barrera para aislarse del momento, irse a su mundo interno, acomodar sus ideas y callar el ruido externo que pueda haber, que no es tal cual que haya un ruido, es simplemente como el sentir esta parte de mejor me protejo. Es algo que no quiere ver. Además de eso vemos nuevamente cómo estira sus labios, pero vean cómo nuevamente comienza a elevar ligeramente esa comisura izquierda. Otra vez puede representar satisfacción, superioridad o ese sentimiento de salirse con la suya o de no arrepentimiento. Es como esa parte de sí, lo llamé así y no me arrepiento. Beloved brother and arch nemesis. Strong words. ¿Qué es interesante aquí? Que estamos viendo que hay una competencia con su hermano y ahorita vamos a hablar de eso porque de hecho él mismo lo menciona, por lo tanto ahorita vamos a llegar a esa parte, pero lo interesante aquí es que estamos viendo de todos modos esa parte de satisfacción y de superioridad. Todo se trata como de esa parte también de lucha entre ver quién es superior. Incluso el libro puede ser también esa parte de demostrar cómo puede ser superior a él poder controlar lo que se dice con respecto a ellos, porque sabe que su hermano no puede hacer eso y también ahorita vamos a hablar de eso, pero eso me parece interesante porque en el momento en que abre los ojos vemos como baja ligeramente su mentón y mira fijamente, entonces nuevamente retoma esta postura de protección pero al mismo tiempo de amenaza. There has always been this competition between us. Después de eso podemos notar cómo inhala profundamente. Esto se conoce como un código de comportamiento 40 y nos indica que el hipotálamo está demandando mayores cantidades de oxígeno. Se está forzando a renovar el aire de sus pulmones. Esto lo hace para tranquilizarse, oxigenar el cerebro para poder pensar su respuesta, está acomodando sus ideas y ganando tiempo para hacerlo. Por lo tanto, en lo que acomoda y gana este tiempo para poder responder, también vemos cómo comienza a acomodarse en la silla, lo que nos indica que interiormente, que de manera inconsciente, que de manera interna se siente incómodo. Por lo tanto, recuerden, nuestro cuerpo es un reflejo. Si se siente incómodo de manera interna, va a querer acomodarse de manera física, va a intentar acomodarse en ese momento, pero realmente la incomodidad es interna. Después de eso, cierra los ojos nuevamente y vean cómo aprieta sus labios, al nivel de que se está abultando su labio inferior. Esto se conoce como una unidad de acción 24 y nos indica retención. Está reteniendo información o emociones. Esto es básicamente un morderse la lengua. Hay algo que quisiera decir y no está diciendo. Y ese es el momento del que les mencioné, y es que él dice competencia. Cuando dice esta palabra vamos a ver este estímulo reflejo. Hablar de la competencia hace que él con su lenguaje corporal busca restarle importancia, por eso eleva únicamente un hombro. Pero su expresión nos está contradiciendo, está dando más información, entonces por lo tanto, por más que él busque restarle importancia a través de su lenguaje corporal, de todos modos su expresión nos está diciendo que no es así, que sí es algo que lo molesta. Y lo podemos saber por esta expresión, vean cómo aprieta su mandíbula. This competition between us, weirdly. Y después de apretar la mandíbula de esta forma, aprieta sus labios, lo que nos indica retención. Está reteniendo emociones e información. Sabe que es algo que no debe decir o que no puede decir y además que tiene que controlarse. Nuevamente les digo, él retoma su compostura. Sin embargo, nuevamente su expresión lo está contradiciendo o vuelve a dar esta información, ya que vamos a ver cómo termina generando otra vez una sonrisa asimétrica. Por lo tanto, al hablar de la competencia, podemos ver que sí le genera una emoción negativa, que vemos este enojo, esta frustración, por más que él a través de su lenguaje corporal busque restarle importancia o decir que es algo que no le importa, su expresión nos ha denotado lo contrario, que sí hay molestia, pero no solo eso, también hay satisfacción y superioridad. Vean nuevamente esa ligera sonrisa asimétrica.
Menciona que la vida de su hermano ya está planeada y que él como Spare le toca simplemente estar viendo desde la sombra y esperar su turno. Cuando dice eso podemos notar cómo tiene sus dedos entrelazados, lo que nos indica una actitud negativa reprimida. Además de eso dirige su mirada hacia la izquierda, por lo tanto le está hablando desde su sentir. Realmente es algo que siente y piensa y algo que ya tiene registrado en su cerebro. That's not really what you should do. You should kind of be sitting there a little bit in the monarch shadow and just wait your turn. Hablan de la pelea que tuvo con su hermano y que se tornó física y podemos notar esta expresión. Vean cómo comienza a morder ligeramente el carrillo entre el cachete y el labio. Esto es un apaciguador, nuevamente está buscando tranquilizarse. Dice que no se trata de que su hermano le diga que no y no lo pueda hacer, que se trata más de competencia. Nuevamente les digo, surge esta palabra y cuando lo dice eleva sus cejas, indicándonos énfasis. Por lo tanto, hay énfasis verbal porque ya se ha repetido esta palabra, pero también hay énfasis con su lenguaje corporal. Aquí podemos saber que realmente es un gran problema esta competencia o que realmente es algo que les está afectando y que es algo en lo que se busca esta superioridad y este control. Sort of a brother, I guess, competition. Y al finalizar la palabra competition, competencia, vemos esta expresión. Nuevamente estamos teniendo mucha información porque es un estímulo reflejo. Vean cómo baja su mentón, pero también hace su cabeza hacia atrás. Por eso podemos ver ligeramente la papada. Un movimiento 58 que nos indica contrariedad. Vean cómo reprime una sonrisa y baja la parte interna de sus cejas. El entrevistador le dice que él ahora pudo contar su historia, pero que sí es empático con su hermano, que quizá nunca pueda dar su parte de la historia. A lo que Harry contesta que sí, pero vamos a ver un cambio abrupto. Vamos a ver cómo él a lo largo de la entrevista ha buscado controlar y mantener su compostura y en este momento vamos a ver que le va a costar. Comienza a trabarse, vamos a ver esos tartamudeos, vamos a ver cómo comienza a incomodarse, cómo comienza a mover muchísimo su boca, pasando la lengua, cuidando sus palabras, cómo comienza a tragar, cómo abre y cierra los labios, reprime. Por lo tanto, estamos viendo que sí es algo que le está incomodando, que sí es algo que le está generando un conflicto interno, pero sí es algo también que consideró. Y de acuerdo a lo que hemos visto con tanta mención de la competencia, con tanto énfasis hacia la competencia, puede ser justamente eso, que es algo que sí tomó en cuenta y que por eso se siente así de incómodo, porque es una respuesta a la decisión que tomó, porque es la parte de la competencia, el demostrar que él puede decir su parte y controlar la situación mediática. Yes, 100%. And I think, after I've done this, the book comes out, I would hope that other members of the family feel as though they can. Pero bueno, ustedes van a generar su propia conclusión, así que simplemente les voy a decir a nivel corporal qué es lo que se refiere. Y lo que podemos ver es que con tanto movimiento en su boca estamos viendo un conflicto interno, que está cuidando lo que dice, que sí se ve alterado, que hay un estado nervioso y por lo tanto también vemos que se siente afectado y busca tranquilizarse. Vemos la incomodidad interna que se ve de manera externa y podemos ver también cómo hay nerviosismo y ansiedad para responder esa pregunta. Yes, 100%. And I think, after I've done this, the book comes out. Y nuevamente vamos a ver un cambio en Harry cuando mencionan a su mamá. Cuando el entrevistador le dice que qué pensaría su mamá de verlos ahorita así, a lo que Harry contesta que estaría muy triste. Vean cómo aprieta sus labios, está reteniendo la emoción, pero vean sus ojos. Vean cómo sí es algo que lo entristece y es algo que sí le llega a mover sus emociones. I think she would be sad. Después sucede algo interesante y es que cuando habla de Meghan menciona que no quiere que se repita la misma historia que con su mamá. Y cuando dice eso podemos notar coherencia, está visiblemente afectado. Lo que podemos ver es que dirige su mirada hacia la izquierda, está recordando y conectando con los sentimientos de lo vivido con su mamá. Podemos ver cómo luego sonríe de una manera nerviosa y termina tragando saliva, indicándonos este pico de ansiedad. Recordar la situación le genera todavía esta ansiedad y una búsqueda de tranquilizarse. Por lo tanto, estamos viendo que sí hay un conflicto interno visible. I'm trying to put a stop to this because I can't ever imagine, and I don't want to imagine history repeating itself, right? Luego sucede algo interesante y es que ya se ha mencionado a su hermano, pero en el momento en que mencionan a su papá, ahí vamos a ver cómo Harry instantáneamente lleva sus dedos hacia su boca, lo que nos indica un deseo inconsciente a callar, pero también inseguridad y un deseo de calmarse. Really cover your father and your brother.
Kind of casually brings up Megan. Cuando se habla de cómo se siente con el reciente matrimonio de su papá, vamos a ver un cambio. En el momento en que mencionan el nombre de Camila, vamos a ver cómo él se hace hacia atrás y cómo endereza su espalda, lo que nos indica un deseo inconsciente a aislarse de esta situación o de ese tema. Es algo que no quisiera tocar, es como una forma de alejarse del tema, pero también nos indica que hubo una incomodidad interna al escuchar ese nombre y por lo tanto vemos este movimiento, y esa incomodidad la vamos a ver reflejada también en su rostro, lo vamos a ver con su boca. De hecho, vamos a ver cómo comienza a pasar la lengua por sus labios, aprieta sus labios, estira sus labios. Todo eso nos indica que está incómodo, nervioso e inquieto. Vemos también cómo comienza a jugar con sus manos. Por lo tanto, ese tema es algo que lo incomoda. Mary Camilla, you wrote, I had complex feelings about gaining a step-parent who I thought had recently sacrificed me on her personal PR altar. I had complex feelings about gaining a step-parent who I thought had recently sacrificed me on her. Y esto es lo interesante, y es que comienza a hablar de Camila y menciona su reputación. Cuando habla de eso, vemos cómo inclina completamente su cabeza hacia su lado derecho, hacia su lado racional, y vean cómo genera esta sonrisa. Esto se conoce como la sonrisa de Chaplin y es una sonrisa sarcástica, incluso de arrogancia o de superioridad. And she had a reputation or an image. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir. Y antes de poder terminar con esto, quiero decirles que por fin ya van a poder tener también acceso al taller básico de lenguaje corporal ya pregrabado, para que en el momento en que ustedes lo quieran tomar ya puedan hacerlo. Así que voy a estar dejándoles el link ahorita, no va a estar hasta la siguiente semana, pero entonces ya saben, a partir de este momento en todos los otros ya van a poder encontrar el link para inscribirse a este taller y que lo puedan tomar cuando quieran, en el momento que quieran, desde donde quieran, completamente en línea. Entonces les voy a dejar toda la información, pero bueno, me lo estuvieron pidiendo y ya por fin está ahora sí pregrabado, listo, con actividades, ejercicios, videos descargables. Está súper completo, son 7 módulos y de verdad que les va a encantar. Pero bueno, ahora sí les recuerdo suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video, y sin más por el momento nos vemos en un próximo análisis. Bye.